Sí. No, desde ya. Perfecto. Bien. Y aquí. Gracias. Bien. Está bien. Perfecto. Todo bien. Listo. Entonces, vas a utilizar mi... Lo máximo. Pero no lo tienes de ponerse aquí. Es una diadema, va aquí. Es algo muy práctico. Es algo muy práctico. Ya como si estuvieras en la conferencia. Muy bien, perfecto. Pues mira, se oye muy bien. Tú me dices. Muy bien, bueno, está todo bien, probando.
1, 2, 3, 4. Perfecto. Sí, todo bien. Estamos acá, les agradezco el apoyo. Excelente, un equipo profesional. Se oye bien, ¿no? Perfecto. Entonces, puedo ir al baño, ¿no? A ver, ¿me voy con este tareco o me lo quitas?
¿Ensayamos el sonido? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 1, 2, 3, probando el sonido. 1, 2, 3, 4, 5. Acesco, Congreso. Buenos días, rumba. Ya sabe que pueden ir a rumbear, ¿no? Que esta escarapela no solamente es de adorno, sino que descuentos en la plazoleta de comidas. Rumba en Titirifue esta noche, que es buenísimo, y en Cucaramácara. Los que son de Cali, pues repiten. Los que vienen de otras ciudades le dicen a los caleños que los lleven. Y si no me dicen a mí, vamos. ¿Sí? No, es que estoy ensayando, es el sonido. Doris, ¿qué hubo? ¿Qué más, mi vida? Bien, acá en el evento de arquitectura. Vea, ya la saludé, ya me vi con ella. Dorisita, es que ¿cómo te parece que el domingo llega acá el presidente del Banco Mundial de Desarrollo, el presidente del BIC, el doctor Luis Alberto Moreno? Y el presidente del BIC. Bueno, el caso es que el gobernador quiere hacer una comida el domingo a las 6:30 de la tarde en Baracoa. Se le hace, ¿cierto? Entonces necesito que me pases una cotización para atender entre 15 y 20 personas, pero únicamente abierto para el gobernador. Tener ese coctelito rico que usted prepara con las fresas, con todo. Tener de pronto el tiradito, que me cotices unas cosas muy ricas para unas 15 a 20 personas para el domingo. Y poder... no, lo pagaría la gobernación, pero se lo pagan de uno. Póngase en eso y me cuente, y yo arrimo por la nochecita y miramos. Pero para que sepa que el domingo va a atender a sus personajes. Y vienen ministros de Bogotá, gracias por lo de señora. Ridícula, señorita. Bueno, por la noche nos vemos. Pero a las 6:30 voy, te quiero. Pero ya los llamo. No, es muy sencillo porque como ahorita ya pasamos almuerzo, ya luego estoy verificando unas cosas, te Yo entrego les lo dije a que es. algunos de que, ¿te acuerdan? Que les hice acreedores de unos de Pacífico y Baracú, así como en sitios en Bucaramanga, en Pobre, Madán, Calalú. Calalú. No ha ido a Madán Calalú, eso No, es rico. todo. En Granada, divino, de Carolina. Pero por favor, el sitio es de Claudia Ruiz, Carolina Muñoz, el hermano. ¿Polvo de gozo, no, Alejo? Te morís, para lejos, un poquito. Bueno. Eso lo digo yo hasta aquí. No, todo ¿Lo para... leo todo? Ah, bueno, sí, ahorita pasa el señor, Arranco. después del señor, y lees otra vez, otra tanda, agradecimientos. y ya, y pasa el almuerzo ya. Y ya el almuerzo te entrego el día. Bueno. Aló, te hago la señal porque lo están convocando.
que los tiraditos, como unas entraditas, y voy a hablar con Luz Adriana Betancur a ver si nos ayudara con un grupo o con la licorera. Habla. Bueno, preguntale. Sí, no. Vale, me contás. Si no te contesto, me pones un mensajito en el pin, porque voy a empezar el evento ya de arquitectos a presentarlo. Sí, ahí es súper, no más. Bueno, yo te lo mando. Me mandas el correo. Sí, es rico. Y a la gente le gusta. Bueno, a mí. Muy típico de acá. Vale. Bueno, mijo, un abrazo. Chao. Vale. Buenos días. Nuevamente estoy aquí acompañándolos. Ya me estaban haciendo falta y especialmente nutrirme de conocimientos como lo están haciendo ustedes en estos días aquí en nuestra bella ciudad de Santiago de Cali, en nuestro departamento del Valle del Cauca. De regreso de nuestra pausa, les recordamos lo importante de portar la escarapela que los acredita y, como ustedes saben, de acuerdo a los impresos que han recibido, la que los hace acreedores de unos beneficios en descuentos en los restaurantes Pacífico, que queda en el barrio Granada, por si quieren salir de noche a comer rico. Granada y hoy es buenísimo. Baracúa, que queda en el barrio El Peñón, que ellos fueron generosamente, aportaron los pasabocas de anoche del Teatrino de la Tertulia, de la que han recibido Manilla de No Cover y Madame Calalú en Granada. Es un sitio increíble. El 32º Congreso Colombiano de Arquitectura continúa entonces con su agenda académica. Nos visita desde La Habana, Cuba, el arquitecto José Antonio Choi. Julia León, obra reciente en contextos urbanos de alto valor cultural. Recibamos con un fuerte aplauso desde La Habana, Cuba, al arquitecto José Antonio Choi. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Colombiana de Arquitectura, a los organizadores de este evento y en especial al arquitecto Diego León Sierra, el haberme invitado a este Congreso Colombiano de Arquitectura que, según observo, tiene un alto nivel. Además, agradezco esta invitación porque nunca había estado en Cali y por lo poco que he visto entre ayer y hoy, pues nada, me ha interesado mucho su arquitectura y la ciudad. La arquitecta Julia León no pudo acompañarme por compromisos de trabajo,
pero trataré de representar a mi equipo de la mejor manera que me sea posible. Realmente cuando Diego estuvo en La Habana y me hizo la invitación para este congreso, me explicó de que quizás mi charla estaría ubicada en la sesión de medio ambiente. Yo le dije que sí, al final todo es medio ambiente, pero en realidad pienso que la obra nuestra, la que les voy a presentar hoy, que se denomina obra reciente en contextos urbanos de alto valor cultural, específicamente en La Habana, está a medio camino entre las tres temáticas del Congreso. O sea, un poco tiene que ver con la tradición, tiene que ver mucho con el patrimonio construido, tiene que ver con el medio ambiente, con el contexto, con los temas de sustentabilidad y también hace una mirada al futuro. Sin más preámbulos, quisiera que se bajara un poquito la iluminación. En principio, primeramente, les voy a mostrar rápidamente, como antecedente de esta obra reciente, una triada de obras que hicimos en Santiago de Cuba, donde fuimos a trabajar cuando nos graduamos de arquitectos, y en esta ciudad realizamos una pequeña terminal de vuelo ejecutivo, que realmente fue una obra que pequeña, modesta, sencilla, pero fue una obra que nos dio a conocer en el ámbito nacional, también en el ámbito internacional, ganó algunos premios. Cada obra la voy a presentar con un dibujo conceptual que trata de sintetizar, digamos, las ideas principales de cada obra. En este caso era una pequeña terminal aérea donde el elemento protagónico era la vegetación y una gran cubierta que simbolizaba un poco el hecho de entrar y despegar y entrar y salir como un pórtico que anunciaba la ciudad. La segunda obra que hicimos en Santiago de Cuba fue un hotel de 300 habitaciones. Había un evento político importante en la ciudad y se quiso hacer esta obra emblemática para este evento político. Y fue un hotel de categoría 5 estrellas, donde quisimos sintetizar un poco esa tecnología de alguna manera avanzada que se utilizó, estructuras metálicas, paredes cortinas. Quisimos sintetizar ese uso de una determinada tecnología con los elementos vernáculos, o tener como referencia los elementos vernáculos de la ciudad, y hacer una obra que tuviese una vocación muy figurativa, o sea, no ir a una obra abstracta, sino a una obra figurativa. Y la tercera obra, que un poco antecede a esta obra reciente, fue la terminal de ferrocarril, también en la ciudad de Santiago de Cuba. Olvidaba decir que estas tres obras se realizaron en una ciudad, la segunda ciudad de la isla, que está en el extremo oriental del país. Y la tercera obra que también fue importante en nuestra obra fue la terminal de ferrocarril, una obra que fue finalista del premio Mies van der Rohe y que intentaba contextualizarse de manera integral con un ambiente portuario e industrial donde se ubicaba esta obra. Y en este sentido, bueno, fue la propuesta que hicimos, una gran cubierta, una obra que abierta donde las brisas podían entrar, unos puntales de 9 metros, etc. Ahora bien, la obra reciente. Esta obra reciente que le quiero compartir con ustedes está, como decía al principio, toda ella está ubicada, se refiere a la ciudad de La Habana. En la ciudad de La Habana, específicamente en tres zonas importantes. Una de ellas, el reparto Miramar, el barrio El Vedado y el centro histórico de la ciudad de La Habana. Son tres zonas protegidas. El centro histórico de la ciudad de La Habana, Patrimonio de la Humanidad desde el año 1982. En el caso del reparto Miramar y el barrio El Vedado, dos áreas de la ciudad que son también, según la legislación vigente de patrimonio de la isla de Cuba, son obras también que están, o zonas urbanas protegidas por esta ley.
Esta es la ciudad de La Habana en el siglo XVIII. Esta es la zona de lo que es el recinto del centro histórico, el área amurallada. La Habana extramuro, ya empezaban las calzadas a desarrollarse y empezaban algunos núcleos urbanos fuera de la ciudad. Esta es La Habana del siglo XVIII y esta es La Habana del siglo XX. O sea, aquel elemento que vimos, que voy a pasar de nuevo, esta lenteja que vemos acá en el siglo XVIII, la volvemos a ver acá para que ustedes vean el desarrollo, el crecimiento. La Habana metropolitana se ha extendido de manera bastante considerable. Los tres territorios donde vamos a analizar la obra que les voy a presentar es en el centro histórico de la ciudad de La Habana, circulada en amarillo, en el barrio del Vedado, una zona desarrollada en el siglo XIX, y en el reparto de Miramar. Estas obras todas están caracterizadas por algunos conceptos fundamentales. En primer lugar, la necesidad de entender y comprender el valor del sitio donde ellas se ubican. O sea, tener una comprensión de la trascendencia de ese lugar, que más importante que la obra que se va a ubicar en ese sitio es la preexistencia existente en esa zona, en ese contexto. En segundo lugar, casi en todos estos lugares existe una normativa urbana. La ciudad de La Habana tiene sus características, es una ciudad importante que se destaca dentro del contexto de las ciudades del continente porque surgió a partir de unas regulaciones, de unas ordenanzas. Y pensamos que como concepto importante, independientemente de que uno pudiera cuestionarse en ocasiones algunas de estas normativas y discutirlas con las autoridades que las emiten y las hacen cumplir, pero indiscutiblemente hay que cumplir, hay que entender, hay que realmente ser de alguna manera obediente con estas regulaciones que son las que hicieron que la ciudad tuviera las características morfológicas y estructurales que tiene hoy. También, como les decía anteriormente, otorgarle al contexto la importancia que tiene, tratar de entender el contexto como el elemento fundamental donde están los signos, las claves que pueden prefigurar la obra arquitectónica. Y por último, pensar en una arquitectura abierta, inclusivista, no amarrada a un estilo, a una manera, sino que realmente esa obra puede ser tan abarcadora y puede ser tan pluralista como también lo es el contexto. La primera zona que vamos a analizar y las primeras obras van a estar en el barrio del Vedado. El barrio del Vedado es una zona importante, también relevante de la ciudad. Aquí estaría el centro histórico. En el momento en que el barrio del Vedado se construye, que es toda esta zona, en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, se construye no como expansión de la ciudad, no como ensanche de la ciudad, sino como un suburbio, debido a que ya en la segunda mitad del siglo estaba el tranvía por tracción animal, pues se desarrolla estos terrenos que estaban vedados, porque estaban muy cerca de la costa y eran de gran peligro por los ataques de los corsarios y los piratas. Ya en el siglo XIX, superada esa situación, se empieza a urbanizar esta zona que estaba vedada, del Vedado. Es importante, el primer plano del Vedado es de 1859, de un ingeniero, Luis Ibolión. Se conoce muy poco de él, hemos podido investigar muy poco sobre su figura, pero real es que él plantea en el primer plano del Vedado, plantea una ciudad que está a tono con lo que se estaba haciendo en Europa y en América del Norte en esa época. Ya en 1860 Cerdá crea el primer plano de Barcelona y Haussmann en París del 53 al 69 también había planteado la gran transformación del París metropolitano como nos ha llegado hoy. Y en esa misma época Ibolión plantea una ciudad higiénica, una ciudad que está acorde con lo mejor del urbanismo de la época, una ciudad que se plantea con una cuadrícula de 100 por 100 metros, la próxima,
Aquí se ve la manzana, una manzana dividida en 12 parcelas, donde las parcelas hacen como la forma de una suástica. Esto no me funciona muy bien ahora. Bueno, bien, esta es la característica de la parcela, esta es la característica del barrio, donde lo más importante es el elemento vegetal, el paseo, el jardín de 5 metros, mandatorio, obligatorio, y después la zona de portal corrido de 4 metros, que hace que la transición entre el espacio público y el espacio urbano del Vedado sea realmente un elemento de gran importancia y trascendental en el panorama urbano de Cuba. La próxima. Aquí tenemos unos grabados de la época de 2 calzadas del Vedado con su vegetación, con todo su ambiente, la calidad de la arquitectura, con estas quintas que se plantean a finales del siglo XIX y principios del XX. Hay que recordar que Cuba todavía en el siglo XIX era colonial, o sea, el panorama que pasa en el resto de las Américas, que en la República empieza en el XIX, en Cuba la República empieza realmente en el siglo XX. Toda esta etapa del XIX todavía es de arquitectura y de una situación social colonial, de la colonia. Y estos son los ambientes del Vedado. Aquí se ve la textura, aquí se puede observar los edificios emblemáticos, la vegetación, cómo realmente es un urbanismo muy amable, un urbanismo que prioriza el espacio público. Aquí una de las calzadas de las grandes avenidas del Vedado, la avenida de los Presidentes, con un monumento al final a uno de los primeros presidentes de la República. Estos son espacios urbanos que después fueron configurados en el siglo XX y a través del planeamiento de Forestier, que nos visitó del 26 al 30, vivió varios meses en La Habana y hizo una propuesta, digamos, de llevar a La Habana a una escala monumental, a una escala metropolitana, y trazó todas estas calzadas, todas estas avenidas que son importantes en la ciudad. Esta es una vista de La Habana ya de los 50, donde ya la arquitectura del 50, las torres del 50, el Hotel Hilton, por ejemplo, ya está incorporado al tejido del Vedado, pero de una manera amable. Todavía no hay un impacto, todavía, quizás si hubiera seguido este desarrollo especulativo, el barrio no hubiera terminado, pero realmente hasta el 50 todavía los edificios que se ubican de la arquitectura moderna son realmente se integran de manera bastante suave, bastante adecuada a las características urbanas del barrio. El primer proyecto que voy a presentar es la Biblioteca Casa de las Américas, ubicada en el Vedado. Fue producto de un concurso. La Casa de las Américas es una institución muy importante de Cuba. Surgió al principio de la Revolución, en el año 59, y trató como objetivo cultural importante de agrupar la vanguardia, las fuerzas más importantes culturales de la América toda, tanto la música, la literatura, la pintura, para realmente crear un centro de promoción y de indagación, de investigación sobre la cultura latinoamericana. Y ellos tienen grandes fondos, digamos, de las artes visuales, tienen grabados las voces de los principales intelectuales de la América, y no tienen una biblioteca. Entonces se planteó un concurso. La Casa de las Américas está en esta zona de acá. Este es el Malecón Habanero, esta es la Avenida de los Presidentes, y en esta esquina de una avenida importante que se llama la calle Línea que fue por donde pasaba el tranvía, el ferrocarril en el siglo XIX, por lo cual se creó o se desarrolló este barrio del Vedado. Pues en esta calle Línea, en esta esquina, hay 2 edificios eclécticos de arquitectura un poco historicista, de principios del siglo XX, y se plantea hacer aquí la biblioteca. El planteamiento nuestro fue reanimar toda la avenida de los Presidentes, con elementos de la plástica, sobre todo escultóricos contemporáneos, y hacer un edificio que respetara todo ese grano, toda esa textura del barrio del Vedado, y que él convirtiera, primero remodelar las 2 casas, que son 2 casas patrimoniales. En segundo lugar, crear un jardín como conector entre las 2 casas, que sería la nueva entrada a la biblioteca. Aquí se ven estos esquemas,
el conector transparente donde estaría el jardín y la torre que sería el elemento importante, una torre de madera que tiene que estar climatizada, donde los controles de humedad y de clima son muy importantes, que hemos tratado de buscar un elemento para el clima que sea sustentable, en este caso con energía solar, y esta es la propuesta de la biblioteca. Los interiores con el jardín, como ustedes pueden observar, bueno, todo es muy transparente, el interior con vegetación, serían los conectores entre las dos casas con estos puentes de madera. Y un poco esta es la propuesta de la nueva biblioteca de la Casa de las Américas. La torre se convierte como en un gran cofre de madera que guarda realmente lo más preciado, que son los fondos de la casa. El otro edificio en el barrio del Vedado es el Centro de Estudios Che Guevara. Este es un centro de estudio para que se propone, o sea, que sea como una especie de centro cultural para la comunidad. O sea, un lugar de intercambio cultural, no ver al Che como una figura, endiosada, como un héroe inaccesible, inalcanzable, sino todo lo contrario. Y entonces también fue otro concurso, esto lo promovió el Centro de Estudios Che Guevara, que está dirigida por la familia, por la esposa Aleida March y por el hijo mayor Camilo Guevara, y la idea fundamental fue hacer un edificio modesto, sencillo, donde se caracterizara por dos bloques pétreos. Aquí en el dibujo conceptual se trata de apreciar esa idea, dos bloques abstractos de piedra como salido de dos canteras y un camino hacia un patio interior a través del cual se organiza toda la actividad arquitectónica del edificio, y ese patio está escoltado por unos árboles, por unas pérgolas, que hace una contraposición entre un lenguaje muy abstracto de estos dos bloques de pétreos y madera y este camino con los árboles, que de alguna manera hace una contraposición entre un lenguaje muy duro, muy abstracto y un lenguaje figurativo. De manera que estos árboles también se podrán interpretar como banderas, como sueños, como en definitiva la utopía del revolucionario importante, imperecedero, que fue el Che Guevara. Otra vista de esa entrada, esa brecha al edificio con los dos bloques y estos árboles, como lo decimos nosotros, estas pérgolas de entrada. El edificio no tiene puerta, el edificio no tiene entrada. En la mayoría de nuestros edificios tratamos de que el edificio tenga un vínculo con la ciudad muy fuerte. Siempre queremos que haya un continuo. Si tenemos que eliminar las ventanas, las puertas, las eliminamos. En este caso fue defendido por el cliente hacer un edificio abierto. Ellos decían, no podemos hacer un edificio para el Che con rejas, con puertas. El edificio hay que hacerlo abierto, democrático, abierto a la ciudad. Otra vista de estos árboles y del revestimiento de madera de estos dos bloques, donde estarían salones de exposiciones, talleres de fotografía. El Che era un gran fotógrafo para los estudiantes, para los niños, talleres de artes plásticas, de cerámica. Otra vista acá de uno de los bloques donde están las exposiciones permanentes con una ranura acá para la luz natural. El patio interior con vegetación tanto de una zona de Cuba, el Escambray, en el centro, una zona muy montañosa donde el Che tuvo un labor protagónico durante la guerra revolucionaria, y también hay algunos elementos, algunos árboles de las Américas. Hay un riachuelo, un deck de madera. Esta es otra vista del interior de las salas de exposiciones. Es como un juego de cajas que se van encerrando una caja dentro de otra. Otra vista desde adentro hacia la salida del edificio. Y por último, en la fachada, la firma del Che, que es el único elemento así, realista, si le podemos decir de alguna manera, que hay en el edificio. Quisimos que este edificio estuviera a la altura del pensamiento del Che y del pensamiento estético, que estuvo en contra siempre de todo lo que fuese el realismo socialista y todas las manifestaciones decadentes que ustedes saben caracterizaron el mundo socialista en una etapa del desarrollo de la Unión Soviética. La próxima obra que quiero presentar está en el reparto Miramar. El reparto Miramar es el que le sigue al Vedado. Habíamos dicho que el Vedado estaba en esta zona. Cruzando el río Almendar está el reparto de Miramar,
un reparto que se desarrolla en el siglo XX, ya a partir de los años 30 y 40. La ciudad siempre se va desarrollando hacia el oeste, ¿eh? Primero la ciudad intramuros, el centro histórico, después una zona intermedia que se desarrolla también en el 19, el Vedado también hacia el oeste, las clases pudientes van haciendo sus casas quintas, sus mansiones. Esto ya le queda chiquito a la alta burguesía habanera de aquella época, y después a partir de los 30 se coloniza más hacia el oeste el barrio de Miramar. El barrio de Miramar también es un barrio importante desde el punto de vista de su arquitectura y de su urbanismo. Esta es una vista aérea desde el Vedado, o sea, aquí estamos en el Vedado, aquí está un puente que se demolió y en el 50 se hizo unos túneles debajo del río, y este es la rotonda y lo que es la Quinta Avenida y todo el barrio. La cuadrícula, la estructura urbana del Vedado es 50 por 50, con aquella división en suástica y aquellas parcelas, 12 parcelas, 12 lotes en la manzana. En el caso de Miramar, la cuadrícula es de 50 por 100. Es una cuadrícula alargada que está tomada de la cuadrícula de Nueva York para tener mayor brisa del norte de la brisa que viene del mar. Estas son unas imágenes también de época de la Quinta Avenida, de la calidad de la arquitectura, de la jardinería, de un poco este urbanismo que se hace a partir de la experiencia o a partir de la tradición Beaux-Arts. Un poco también, ya esto es una imagen actual. Aquí algunas imágenes actuales de la tipología del barrio, estas casas realmente con un empaque, con un lote muy grande, con mucha jardinería, una arquitectura ecléctica, pero realmente muy cualificada desde el punto de vista estético. Y también en el barrio está la arquitectura moderna, que es también tan importante para nosotros. Este es el caso de Tropicana, una obra importante del 51, Arcos de Cristal, del arquitecto Mas Borges. Estas son otras obras también importantes, Eugenio Batista, donde integra el regionalismo a lo que es la arquitectura contemporánea, otra obra de Romagnach, uno de los grandes. Y en este contexto hicimos un banco a principios de la década pasada, un banco que tenía como interesante para nosotros, fue un gran reto, fue una oportunidad también, tenía como interesante que era una intervención en una obra de Eugenio Batista. O sea, de aquel arquitecto que hizo en la imagen anterior este edificio regionalista, muy atemperado a lo que era el movimiento moderno, la arquitectura del movimiento moderno, pero también la tradición. Y en este caso tuvimos que hacer una intervención en este banco, este estaba cuando lo cogimos, un banco, el Trust Company of Cuba, que hacía Eugenio Batista, proyectaba todos estos bancos. Eugenio Batista es uno de los grandes, digamos, exponentes de la arquitectura de vanguardia del movimiento moderno cubano. Y la idea fue restaurar, tratar de conservar, brindarle un homenaje a la obra de Eugenio Batista, restaurar y remodelar todo el edificio existente y entonces subir con 2 pisos para crear lo que fue o lo que es actualmente la sede del Banco Financiero Internacional que se ubica en este lugar. Ubicamos una torre de ascensores, una marquesina que Eugenio Batista tenía ya pensado en su proyecto inicial, lateralmente, pero que nunca se construyó, y 2 pisos más. Al observar y al estudiar la obra de Eugenio Batista nos dimos cuenta del cuidado con que se había hecho realmente el proyecto, o con que él había hecho el proyecto para este banco. La modulación realmente, la composición arquitectónica fue una composición, a nuestro modo de ver, ejemplar. Toda la modulación está integrada y es realmente a partir de un número, a partir del número 4, todo el intercolumnio es de 4 metros, la altura es de 8 metros, el pretil es de 80 centímetros, la distancia completa del portal es de 40 metros, realmente, y en planta además, uno ve que era una arquitectura pensada en términos compositivos y en términos funcionales de manera impecable. Este banco en el 57, la planta tiene unas curvas detrás, y ya en el 57 se hacían operaciones de cajero automático desde el auto. La presencia norteamericana en Cuba, bueno, tuvo muchos elementos negativos, sobre todo desde el punto de vista político, pero realmente desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la arquitectura no podemos decir
que fue lo mismo, ¿no? Realmente los americanos a veces antes de probar sus cosas en su país, lo probaban en Cuba. Toda la tecnología de las tiendas por departamento, las escaleras mecánicas, toda la tecnología de los bancos se probaron primero en Cuba. Es por eso que a veces hay cosas allá que son pioneras de estas cosas. Y una de ellas es esta operación de cajeros automáticos desde el automóvil, que muchos años después yo tengo amigos españoles que me dicen, eso no hace ni 10 ni 15 años que en España es que lo tenemos, y ya en Cuba desde el 57 funcionaba. Esta es otra vista del banco con la intervención nuestra, toda la estructura metálica, se gira un poco, aquí se ve un poco esa idea, se gira un poco, a ver si me funciona esto. Bueno, nada, se gira un poco la planta superior, aquí se ve en la segunda diapositiva, se gira un poco 5 grados, la planta superior metálica con relación a la de abajo, para crear una cierta inquietud, porque queremos integrarnos, queremos ser respetuosos con el patrimonio, pero lo contemporáneo tiene que decir también aquí estoy, y hay que crear un contraste, hay que crear o sea, por lo menos fue nuestra modesta intención de crear un contraste por integración entre lo viejo y lo nuevo que nosotros incorporábamos a esta obra. Por último, la planta alta con unos tornapuntas metálicos que empiezan de 1,60, como la planta se gira, y tienen al final unos voladizos de 6 metros. El otro proyecto en el barrio de Miramar es un centro comercial que hicimos en el 2003 y que está en una zona donde la arquitectura moderna es muy importante, donde la arquitectura náutica se desarrolló en los años 40 y 50, una arquitectura cubana potente, residencial y de edificios de apartamentos. Y entonces quisimos hacer de alguna manera un homenaje a esa arquitectura moderna, decir la arquitectura moderna, el movimiento moderno no ha acabado, el movimiento moderno no solo en Cuba, yo pienso que también en Colombia, en América en general y en el mundo, el movimiento moderno tiene una vigencia muy potente todavía en la arquitectura contemporánea. Y en este pequeño edificio quisimos hacer este homenaje a la arquitectura moderna del barrio. Como ustedes ven, todo el edificio está sobre pilote, la curva es un elemento importante, la entrada se produce por esta zona, hay unos elementos que recuerdan toda la arquitectura náutica industrial del movimiento moderno. Esta es la entrada del edificio sobre una plataforma, esta es una zona de inundación, el mar entra hasta 1 metro y todo el edificio está levantado 1,20 sobre una plataforma y abajo están los parqueos. Esta es otra vista con unos edificios, un edificio que está muy deteriorado, el edificio Río Mar de apartamentos, pero ustedes verán que hay alguna referencia de estas curvas. El edificio también tiene estas zonas curvas y tiene estas hendiduras que nosotros hemos hecho también en el edificio, en la propuesta del edificio nuevo. Otra entrada de esta quilla como de barco, toda la cubierta es de madera laminada. Hay un gran atrio en el interior hasta la planta superior. Y ya vamos a caer en el centro histórico. El centro histórico de Cuba, bueno, quizás sea, digamos, la joya de La Habana, ¿no? Es un centro que se ha mantenido casi intacto, está muy deteriorado, está muy... realmente ha habido una labor ahora muy fuerte de recuperación, pero es una gran extensión. Se dice que es el lugar donde hay una concentración en densidad más grande de arquitectura colonial de América. O sea, por las características de, como les decía, la colonia fue tan extensa en Cuba, realmente es un centro histórico que tiene una extensión muy grande y con edificios relevantes de mucho valor. Esta es una imagen, un mapa de 1603, donde estaría, esta es la boca de la entrada a la bahía, esta es la zona del centro histórico, las plazas fundamentales, el Castillo de la Fuerza, aquí, y es como lo vio, digamos, en aquella época, estas personas que hicieron en los levantamientos de la ciudad. Esta es una vista muy linda de un grabado de la plante de la ciudad, del centro histórico de La Habana, desde fuera, desde la zona de lo que se llama la zona de Casablanca hacia lo que es el puerto, con todo el apogeo de la flota. La Habana tuvo esa impronta, ha tenido esa importancia en su arquitectura, en su ciudad, porque no hay que olvidar que durante el siglo XVIII y XIX y parte del XVII también, a finales, se implantó por decreto ley de España el sistema de la flota. Y el sistema de la flota no era más que obligar que todos los barcos que venían de Cartagena,
del Perú, de México, tenían que anclar, tenían que esperar en la ciudad de La Habana hasta que se reuniera toda la flota para ir en caravana hacia la metrópoli, hacia España, para así evitar el ataque de los corsarios y piratas. Pues imagínense que en esa estancia, en esa estadía, que a veces duraba 6 meses, La Habana se convertía en la capital del Nuevo Mundo. Allí estaban todos los barcos con toda su riqueza, ahí el dinero rodaba, la bebida, las fiestas. O sea, realmente La Habana se convertía en esos meses que estaban los barcos esperando en una ciudad privilegiada. Y eso hizo también que su arquitectura fuera una arquitectura privilegiada y que su contexto urbano tenga esa calidad. Pues esta es una vista de este grabado con la flota del Atlante, y esta es una vista actual. Esta es una vista de la densidad que tiene la ciudad. Esta es el centro histórico, esta es la entrada a la bahía, aquí está la punta, o sea el castillo de la punta, el morro no se ve que está por aquí arriba, esta es toda la bahía. Esto que se ve que es un cambio de textura, hay un cambio ahí en el grano urbano, es lo que vamos a ver más tarde, que es el reparto de las murallas. Por aquí pasaban las murallas. Todo esto era la zona de las murallas y es lo que se conoce hoy como el reparto de las murallas. Esta es el último contexto urbano donde voy a mencionar algunas de las obras que hemos realizado. Las obras son las siguientes. Vamos a ver, acá en este reparto de las murallas, en violeta, un hotel construido que es el Hotel Parque Central. Después vamos a ver acá en circulado en amarillo una propuesta que es un hotel que es el Hotel Gran Hotel, pero que se está propuesto ahora para reciclarlo como un residencial. Después, en rojo, una propuesta de hotel para lo que es el hotel, o sea, lo que es hoy el edificio Manzana de Gómez. Y por último, en una parcela de gran importancia, el Hotel Prado y Malecón. Esas son las 4 obras que voy a presentar en el centro histórico. Este es el barrio de las murallas. Esta es las características urbanas de este reparto. Esta es una vista hacia el Palacio Presidencial, hecho en los años 20. Aquí está son 3 calles, 3 ejes. El eje de la calle Monserrate, el eje de la calle Zulueta y el eje del Prado. Esta es una intervención, todo este trazado fue hecho por Forestier de los años 20 a los años 26 llegó a La Habana y se acabó de construir en los años 30 y pico, aunque ya el trazado, por ejemplo, el Palacio Presidencial es de los años 20 y ya el Prado existía como tal, aunque no tenía, digamos, la cualificación urbana, estética que le dio Forestier. Y como ustedes ven aquí, hay una diferencia grande entre las manzanas, entre el tejido de La Habana Vieja y las supermanzanas de esta zona del reparto de la muralla, que tiene una grandiosidad, tiene una elegancia, una escala realmente encomiable. Esta es una vista del 29 del Parque Central. Allá se ve el Capitolio recién construido con estructura metálica, el Capitolio de La Habana. Aquí se ve uno de los edificios importantes, que era una de las sociedades de los españoles, el Centro Gallego de Cuba, de los gallegos en Cuba, y este es el Parque Central con una Habana lluviosa, que a mí me gusta mucho esta foto de archivo porque es una imagen un poco misteriosa de La Habana con esta lluvia, ¿no? Otra vista de las características del barrio, este es el Centro Gallego, hecho por un belga con toda una serie de esculturas y elementos, un eclecticismo desbordado. Este es el Centro Asturiano, que está al frente, porque los asturianos cuando vieron que los gallegos hicieron este edificio, dijeron, no, que va, nuestro edificio tiene que ser mejor. Entonces Manuel Busto, un gran arquitecto de Avilés, de Asturias, hizo el Centro Asturiano, que hoy está restaurado y es el Museo de Arte Universal de La Habana. El primer proyecto que vamos a presentar, o la primera obra, es el Hotel Parque Central, que quisimos hacerlo muy ortodoxo, o sea, quisimos que fuese una obra realmente que cumpliera con las regulaciones urbanísticas en este reparto que tiene esta característica, como le decía, esta escala. Y en el dibujo, bueno, se ve un poco el respeto a los portales, a los puntales grandes de los portales. Hay una entrada aquí que rememora un edificio al frente, que es el edificio de los bomberos, que tiene una entrada importante, y en esta obra hemos quisido
tomarla como referencia, y el cumplimiento de las regulaciones de la ciudad y en esta zona de la ciudad donde se plantea el bloque horizontal como elemento importante, el área de portales, la existencia de las cornisas que realmente remarcan esa horizontalidad y de las pilastras que van marcando la verticalidad. O sea, la composición volumétrica del barrio es horizontal, la Gran Manzana es horizontal, pero después la composición arquitectónica de la fachada va a lo vertical. Ustedes saben que toda la arquitectura clásica es hacia lo vertical. El movimiento moderno es el que hace después toda esta cuestión subversiva del punto compositivo, del punto de vista compositivo, que es hacer una insistencia en la horizontalidad. Pero la base de la composición clásica es hacia lo vertical. Esta es la vista del hotel ya construido, es la esquina. Como ustedes ven, se cumplen las regulaciones de manera muy, digamos, ortodoxa, muy disciplinada. Todo el edificio es pétreo. Aquí las cornisas están presentes de manera muy clara. Y después en la parte superior hay una interpretación mucho más libre de todos estos elementos regulatorios. La cornisa se convierte en un tubo metálico y en unos elementos realmente como de protección. Y la pilastra se convierte en otro tubo metálico que sostiene. Y al final una corona, porque en un edificio clásico generalmente tiene que haber un basamento, tiene que haber un cuerpo intermedio y tiene que haber una corona. Y es un poco, se puede hacer, no digo que se pueda transgredir, pero siempre los edificios tienen un sombrero, hacer un edificio calvo en el centro histórico, realmente en La Habana sería un poco, pudiera hacerse, ¿no? Pudiera ser un edificio contemporáneo que fuera muy purista. Pero en general, en este caso, nosotros quisimos seguir el camino clásico de los tres elementos compositivos y coronar el edificio con esta gran cubierta donde arriba está la piscina del hotel. Otra vista de la entrada de esta marquesina de vidrio y acero cortén y acero inoxidable que referencia a lo que está al frente, el elemento del basamento y la parte de arriba y la corona. Una vista del elemento de arriba con la corona, los tubos estos de acero inoxidable y los elementos estos de protección. Toda la fachada está hecha con una textura, ya que no pudimos utilizar la madera y la carpintería francesa, no sé cómo ustedes le llaman, que es la carpintería de la tablilla fina, y toda La Habana está llena de ese tipo de carpintería que es muy agradable porque tiene postigo, porque crea un ambiente de intercambio, un criterio de intercambio muy agradable con el ambiente. Ya que no había madera y era muy difícil por parte del cliente utilizar eso, y hubo que utilizar carpintería de aluminio anodizado en plata mate, pues la idea fue entonces crear una textura que diera la idea un poco de esa carpintería, de esa vibración de la carpintería tradicional en estos muros que están todos fragmentados por esa textura horizontal. Otra vista de estos elementos que le explicaba, y por último una vista del vestíbulo del Hotel Parque Central con el doble puntal a la entrada y toda esta marquesina de vidrio. La otra propuesta es, como les decía al principio, un residencial, en lo que fue un hotel al principio de los años del 20, en el siglo XX, un residencial que se llamó Gran Hotel. Era importante en los años 20 y en los años 30 este hotel, siempre los cubanos, cuando era niño recuerdo que tenía un cartel, todavía no estaba demolido, la fachada todavía guardaba un cartel que decía Gran Hotel, 100 habitaciones con baño. O sea, parece que cuando se construyó el hotel, en los años 20 y pico, era muy importante que cada habitación tuviera su baño y lo ponían como propaganda del hotel. Esta propuesta se basa en un elemento que vamos a explicar posteriormente, que tiene que ver con la vegetación y tiene que ver con las pieles, con el estudio de las diferentes envolturas que puede tener la arquitectura. Este es el contexto del edificio. Este es hoy la fachada, que es lo único que queda del Gran Hotel. Esta es hoy la fachada y una enredadera potentísima, extraordinaria, que rodea al edificio. Estas son las características de la arquitectura que rodea al edificio. Como ustedes verán, son arquitecturas neoclásicas. Esta se parece a la Madeleine de París. Esto es un Art Deco. O sea, pero tienen todas un empaque, una grandiosidad, una grandilocuencia, una escala bastante notable. Y entonces, los conceptos de este edificio fueron, primero, cumplir las regulaciones. Las regulaciones nos planteaban conservar el edificio, restaurar, o sea, la fachada. Ya el edificio no quedaba nada por dentro,
pero ellos planteaban que por un problema de integridad de la imagen urbana de la zona, se planteaba que en el proyecto se restaurara la fachada y crear retranqueado 3 volúmenes más, con las funciones siguientes. En planta baja, funciones comerciales, con 2 calles peatonales que entraban, y después en las 2 plantas viviendas dúplex. O sea que serían 2 pisos de viviendas dúplex y después en el retranqueo 3 plantas de vivienda y arriba una zona para como un roof garden con restaurantes y demás. Ese fue el primer concepto. El segundo concepto fue respetar la memoria antigua, la memoria heredada, en ese tema de las pieles que es tan importante en la arquitectura colonial cubana, de tener esta celosía, estos elementos que van tamizando, que van filtrando la luz, el sol. Y por otro lado también había otra memoria, que es una memoria reciente, que son más de 30, 40 años, que uno está acostumbrado a ver La Habana revestida por estos andamios de madera que apuntalan, que tratan que los edificios no se caigan y que forma parte también de la imagen urbana ya de la ciudad. Y pensamos que esto también había que darle alguna categoría arquitectónica, ¿no? A este elemento que se hace efímero, transitorio, de apuntalar un edificio, se convierte ya en una imagen perecedera, ¿no? Imperecedera, mejor dicho, imperecedera de la ciudad. Bueno, y por último aquí un artista que ha sido muy galardonado en Cuba, en este gran hotel hace una propuesta también con los andamios y le llama la Nueva Torre de Babel. Otra propuesta fue, además de la memoria reciente y la memoria heredada, hacer un proyecto que de alguna manera tuviera una sustentabilidad ecológica. O sea, que este elemento tan fuerte de esta vegetación que ha crecido, por qué sé yo, hace 20 años está subiendo en los andamios esta vegetación, se convierta en un elemento importante y que esta piel fuese una piel de resguardo del calor, del sol, y que fuese un elemento para tamizar todos estos problemas climáticos, y que además la vegetación crea también un refrescamiento de la temperatura del ambiente, y que también se pudiera tomar de alguna manera por los vecinos como domésticamente, localmente, como algo de agricultura urbana. Restaurar la fachada existente y usar materiales adecuados, sobre todo al gran tema del envejecimiento, ¿no? En los centros históricos. Bueno, esta es la propuesta del edificio restaurado debajo. El edificio de vivienda es retrasado, y esta pared de madera, que es una celosía de listones de madera, donde toda la vegetación se enredaría, y además crea esta otra piel, ¿no? Aquí una vista hacia el Capitolio del edificio y toda aquella mole vegetal que recuerda a la que existe actualmente. Pensamos que era realmente un crimen eliminar, digamos, del todo la imagen de esta vegetación anclada al edificio. Otra vista de este gran elemento. Aquí fue interesante con la Comisión de Monumentos, que son muy fuertes allá para evaluar y discutir los proyectos, y es que si en el Parque Central la pilastra es pilastra y la cornisa es cornisa, aunque arriba después se interpreta de manera un poco más suelta, aquí la propuesta fue por sustracción. O sea, aquí, y lo pudimos convencer y fue aprobado. Aquí la composición vertical se mantiene de manera, digamos, como está realmente, digamos, establecida en el centro histórico, pero, digamos, las pilastras están por ausencia. O sea, las pilastras son unas ranuras que tiene ese entablado de madera, ese gran soporte de vegetación en esa especie de celosía, y entonces los elementos de composición están por ranuras que sirven además para asomarse, y que son los elementos, como ven aquí en el balcón, son ranuras de 50 centímetros, la gente se puede asomar, hay una baranda de vidrio, y además el habanero le gusta mucho conversar de vecino a vecino, y la gente se puede asomar y conversar con el otro. Oye, ¿cómo está? ¿Llegó la carne? ¿Cómo está el pan? Esas cosas de la vida cotidiana de Cuba, ¿no? Y entonces, bueno, esa es un poco la idea de esta gran piel de madera. Una vista ya de todo el elemento arriba, con todos los elementos estos vegetales. El otro proyecto es el Hotel Manzana de Gómez, que es también en el barrio de Las Murallas, está cerca ahí mismo en el Parque Central. Esta es la propuesta de la intervención con 2 pisos adicionados. Este es el contexto. Bueno, aquí está la Manzana de Gómez, que ocupa toda una manzana, como su nombre lo dice, pero que tiene como algo interesante
que de alguna manera inauguró en Cuba una tipología urbana y arquitectónica muy interesante, y no sé, habría que investigar si en América también, y es que esa manzana está cruzada por dos calles en diagonales peatonales. O sea, ese edificio se atraviesa, la ciudad entra dentro del edificio. Y entonces toda la planta baja es comercial y arriba es de oficina. O sea, es un edificio de uso mixto, como el que tanto ahora los arquitectos queremos que la ciudad sea de uso mixto, naturalmente que los edificios sean de uso mixto. Pues este edificio ya a principios del siglo XX tuvo esta vocación, este gran magnate, Gómez Mena, hizo este edificio con esta característica muy interesante. Y este es el contexto, o sea, esta es la manzana de Gómez, aquí está el contexto, lo que es el Parque Central, aquí están los diferentes edificios que caracterizan al lugar. Aquí se ve la manzana de Gómez en primer plano, miren aquí la calle, aquí están las dos calles que atraviesan en diagonal. Además, siempre la diagonal es muy interesante, ¿no? Es una cosa que le da un dinamismo a la composición urbana o arquitectónica. Este es el Parque Central, acá está el Capitolio, esta es una vista del Capitolio y la vegetación. Y aquí está, en 1863 se derriban las murallas de La Habana. Es por eso que después este barrio se llama el reparto de las murallas. Hay un apogeo económico en Cuba a finales del 19, a pesar de la guerra, y a principio, porque estaba el esclavismo, el esclavismo no termina hasta el 80 y pico. Y estaba muy fuerte, la trata de esclavos y el azúcar había subido mucho en el mundo. Y de manera que cuando se derriban las murallas, el barrio se hace con estas características monumentales. En el 63 se derriban las murallas y aquí una imagen de lo que es la puerta de Montserrat. En esta puerta de Montserrat, aquí en esta zona es donde se construye después la manzana de Gómez, el edificio. Y aquí el Teatro Tacón y toda una serie de instalaciones que existían en La Habana a finales o en la segunda mitad del 19. Esta es una vista desde el Parque Central. Aquí está lo que fue la manzana de Gómez. Esta es la manzana de Gómez en el 94, cuando solamente tenía una sola planta. Gómez Mena compra en ese año a un señor que se llama Zulueta, que le da nombre a la calle, uno de los principales esclavistas de Cuba de la época, de origen español naturalmente, y le compra el edificio y hace, ya en el 94 el edificio está con una sola planta, pero ya con la calle en cruz adentro. Después, en el 1910, Gómez Mena le adiciona otra planta, e inspirándose en las grandes construcciones de París y de Estados Unidos, Nueva York sobre todo, de estructuras metálicas y de vidrio, hace dos teatros en una segunda planta, con arcadas, donde el primero era el Politeama Habanero y el segundo era el Petit Poli. El Petit Poli era para cine. Tenía, qué sé yo, eran 1000, 2000, 3000 capacidades, y el Politeama Habanero era para 1000 capacidades. Y fue un elemento importante dentro de la cultura cubana porque ahí actuó mucha gente de la época esta importante, al principio del surgimiento de la música cubana, del manicero, de ahí Eliseo Grenet, que es un gran compositor y director de orquesta, estrenó en el 11 Mama Inés, una canción que es famosa y que es un parte ya del patrimonio musical de nuestro. Y María Teresa Vera, la que hizo 20 años, esa canción famosa que Omar Portuondo ha vuelto ahora a popularizar, ella es la autora de 20 años. Y María Teresa Vera, muy jovencita, con 17 años, debutó en el Petit Poli. Después, en el 17, Gómez Mena ya hace el edificio con todas las plantas, las 4 plantas y la planta baja, como nos llega hoy. Ya en el 17, la manzana de Gómez, este es el Parque Central. La manzana de Gómez tiene la cruceta con la zona comercial y ya tiene todos estos espacios que son dedicados a oficinas. ¿Cuáles son las propuestas para hacer de esta manzana de Gómez un hotel de lujo? Que es lo que quiere la inversión, el cliente. Hacer un gran hotel, 5 estrellas plus, que tenga un empaque en un contexto histórico de gran importancia y que el hotel también la tenga. Pues la idea es tomar como referencia los grandes hoteles que existen en el mundo en contextos históricos importantes. Por ejemplo, el Hotel Ritz, que está en la Plaza Vendôme de París, es un hotel también histórico, mejor, más lujoso que ese no lo hay. El Hotel Palace de Madrid o el Negresco de Niza, y hacer de la galería comercial una galería comercial, convertirla en lo que debería de ser realmente una gran galería comercial, como es la Vittorio Emanuel o la galería esta de La Haya, que también es preciosa. Entonces la idea es
coger una de las 4 partidas o de los 4 triángulos para hacer la entrada al hotel. En esta plaza donde está al frente el Museo de Arte Universal, aquel edificio que Manuel Busto hizo para el centro asturiano, que es hoy el Museo de Arte Universal, está al frente, o sea que le da una dignidad a la entrada del hotel tener al frente un museo de esas características. Esta sería la plaza de entrada al hotel. Debajo de esa estaría aquí el vestíbulo en el 00, pero debajo estarían las excavaciones, porque hay un sótano, y ese sótano de la Manzana de Gómez está hecha sobre los restos de la muralla de La Habana. Entonces, qué interesante que nos parecía sacarle partido a esa característica para que debajo, cuando uno entrara al vestíbulo, estuviera excavado toda la zona de las murallas, y todas las zonas de convención están sobre las murallas, en esta zona de aquí. Y entonces todo lo demás se mantiene como galería comercial, con parqueo soterrado alrededor y demás. Esta es la vista de la propuesta del edificio, ya restaurado, con unas loyas que hemos sacado acá para abrir un poco el edificio, y los restaurantes más importantes tienen unas terrazas en estas loyas, 2 pisos que se adicionan, siguiendo también las regulaciones. Otra vista del edificio ya desde la calle, desde Neptuno. Aquí se ve el edificio tal y como es hoy y ya con la adición. Otra vista de otra esquina. Aquí estamos parados, los que conocen La Habana y los que no la conozcan, cuando vayan, aquí estamos en la esquina del Floridita, que era el bar ese donde iba Hemingway e inventó o tomaba el daiquiri, no lo inventó, el daiquiri es mucho más viejo. Y en esa esquina está hecha esta vista, ¿no? Con toda la parte de la adición. Después tenemos otra vista desde el top, o sea, donde está la piscina, con una vista espectacular de todo el Capitolio, el Parque Central, el Prado, etc. Y por último, una vista nocturna, donde se ve aquí al final uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, que es la torre del edificio Bacardí, un art déco también muy importante, y bueno, todo el edificio iluminado con las 2 adiciones. Y por último, para no cansarlos mucho, no sé si me he excedido un poco, ya casi voy a acabar. Por último, el último propuesta es un hotel en Prado y Malecón. Prado y Malecón es un lugar para nosotros muy importante. O sea, es 2 calles, el Malecón Habanero, el Prado, es una zona donde se encuentra el Malecón tradicional, La Habana moderna que está en la continuidad del Malecón, con La Habana, el reparto de las murallas y La Habana histórica. O sea, es una manzana, decimos siempre allá, esta es la manzana, este es el lote más importante, no solamente de La Habana, sino de Cuba, porque es como un pivote donde tiene toda la vista del Morro, toda la entrada de la bahía, realmente es un lote súper importante. Esta es la vista, este es el lote, bueno, aquí está el lote, aquí se va a demoler este edificio, aquí está el lote del edificio, como ustedes ven, este es el Prado, el Capitolio, esta es La Habana histórica, el centro histórico, este es el malecón tradicional, pero después tenemos el malecón moderno. Y bueno, el primer punto siempre es cumplir con las regulaciones. Ellos planteaban continuar, respetar el régimen de medianería, continuar el tema de los portales, la ocupación, etcétera, etcétera. No sobrepasar la altura de los edificios altos que están en el malecón, que cada manzana tiene un edificio alto de 55 aproximadamente, 55 metros, no vencer esa altura. Y entonces también nos dieron este equipo de compañeros arquitectos que trabajan en temas regulatorios, nos dieron también un modelo de cómo creían ellos que debía ser el edificio, o sea, un modelo indicativo, donde el edificio se iba escalonando y al final crecía y tenía estas características. Pero a nosotros nos parecía que este modelo indicativo regulatorio era además muy rígido, era muy simplista, y empezamos a generar la forma a partir con un animado, que no quiero que pierdan tiempo, pero hay un animado de cómo se genera la forma, y entonces lo primero que hicimos fue retirar esta torre. O sea, retirar la torre porque esa vista del malecón donde se ven las fortalezas y se ve la punta no puede estar intersectada por ningún elemento. Lo más importante es el contexto, lo más importante es la ciudad. En segundo lugar, llevarnos este escalonamiento, llevárnoslo y seguir la línea de fachada del malecón tradicional de 2 o 3 plantas, más o menos 12 metros de altura. En tercer lugar, retirar estos elementos que estaban aquí, que ya no los eliminamos, retirarlos para atrás. Crear una torre importante, simbólica, que tuviese una vista, la torre de elevadores, que tuviese unas visuales importantes hacia la ciudad. Y después crear un atrio, nosotros le hemos llamado esto la ola, una gran ola que penetra
en el edificio, atraviesa el edificio y que de alguna manera va a tener una función sustentable porque se funciona como una torre de enfriamiento para el aire acondicionado. La otra vista era aprovechar las vistas excepcionales, o sea, el otro concepto era aprovechar las vistas excepcionales del malecón moderno y bueno, y todo lo que he explicado, el morro, la entrada a la bahía, etcétera. Crear un edificio simbólico en este lugar de acá, porque este final del malecón, claro, nunca va a ser más simbólico que el morro, pero crear un edificio simbólico que tuviese una cierta singularidad. Hay edificios ese edificio era complicado. Yo siempre le digo a mis alumnos, en la ciudad valiosa, en la ciudad histórica, es como un coro, tienen que estar los edificios que hacen el coro, los edificios humildes que hacen el coro y van haciendo ciudad, que hacen grupo, pero también tiene que haber el edificio singular, la gran soprano, el gran tenor, el gran barítono, que dice, aquí estoy yo en la ciudad, y ese es el Capitolio, ese es el Guggenheim de Bilbao, o sea, esos son los edificios que dicen, aquí estoy yo, porque bueno, y el arquitecto tiene que saber siempre en qué cuerda se está moviendo. No puede hacer un edificio despampanante, radical, singular, en un lugar de un valor histórico muy importante y que además es sin respetar, ¿no?, las normativas. Y tampoco puede hacer un edificio muy modesto, muy sencillo, muy anodino, en un lugar que amerita un edificio más importante. Y aquí, este sitio, a nuestro modo de ver, tenía que tener las dos cosas. O sea, un edificio que hiciera grupo y un edificio que hiciera también, que tuviera una cierta singularidad. El otro elemento conceptual es un fenómeno climatológico que existe en La Habana, en el malecón, que es cuando vienen los frentes fríos, el rompimiento de las olas. Las olas rompen ese muro y se convierten en un espectáculo que toda la gente empieza a retratarse, los turistas, porque realmente es algo, digamos, de la naturaleza, pero es un fenómeno estético, es algo que emociona ver aquella, digamos, aquella pelea del mar, de los elementos, digamos, de la naturaleza contra aquella ciudad. Y entonces nosotros quisimos que ese elemento, fue cuando unas tormentas grandes, miren la altura que cogieron esas olas en relación al morro, y entonces un elemento importante fue que nosotros queríamos convertir esto en una categoría estética. O sea, esa torre de enfriamiento, esas olas, también va a ser un elemento que parte de esta referencia. Me pones un poco nervioso. ¿Ya tengo que terminar? Bueno, ya. Otra referencia importante de los conceptos es tomar la arquitectura moderna de La Habana, ¿no? Es importantísima. Cualquier obra contemporánea tiene que mirar a la tradición lejana, pero también a la tradición cercana. Y el movimiento moderno de La Habana nos da muchas enseñanzas. Bueno, aquí una obra de Romagnac, la Casa Noval, importantísima. El interior de la Casa Noval, Tropicana, que la habíamos visto, uno de los hoteles, el Hotel Riviera. Y entonces aquí está el proyecto. Bueno, en esta parcela, aquí está el malecón, se plantea el edificio, todas las zonas nobles, por acá la zona de servicio. La entrada sería por Prado, aquí sería la ola esa que penetra por todo el vestíbulo. Y esta sería la propuesta de la primera imagen. O sea, el edificio se va adaptando de manera muy calmada al malecón existente. Esta fachada se nos planteó que la conserváramos, y el edificio se va descomponiendo en una composición que cada vez más se va alejando del número, del elemento, del ritmo, del elemento compositivo que va teniendo el malecón tradicional. Y hay una losa, un voladizo que nosotros le hemos llamado el abrazo, que abraza la construcción tradicional. O sea que es como la relación entre el edificio, entre lo que existía, que se viene integrando con este ritmo, que se va abriendo, que se va haciendo mucho más libre, mucho más, digamos, caprichoso, si se quiere de alguna manera, pero que aquí sigue una ley muy fuerte, y entonces este elemento que abraza toda la construcción. Y la ola, una ola de resina, que va a cubrir todo el vestíbulo, la torre de ascensores, que tiene una vista para toda la ciudad y toda la entrada del mar espectacular. La torre con unos elementos de protección solar de madera que se mueven y que se puede cubrir en una piel completamente o desvestir totalmente, y después el edificio de atrás sobre la piscina, que también con estos elementos de protección solar. Bueno, otra vista desde la salida del túnel de la torre, la gran torre, que es como un sampan, es como un barco con estos elementos de madera que se pueden cerrar y abrir.
El otro elemento del edificio con una piel que se hace uso de toda la carpintería, digamos de la persianería, que es importante en la arquitectura cubana. Otra vista de San Lázaro, aquí está el Prado, este es el Prado, este es San Lázaro, estas son las vistas, de nuevo el elemento este elemento que va coronando el edificio y va creando como una especie de marco, ¿no?, entre las diferentes arquitecturas que pudieran existir. Otra vista desde el malecón, el edificio en la esquina, esa textura que produce esa piel de la persianería que se puede abrir o cerrar a gusto del usuario. Una vista acá del edificio en la esquina, a la entrada del malecón. Una vista de cuando en esa ola se produce esos spray, que son como unas miles de surtidores que van a producir una nube de agua. Esa nube de agua trata de recrear ese elemento climatológico que le explicaba al principio, pero también es un elemento de control, digamos, climático del edificio, porque funciona como una torre de enfriamiento, se está estudiando por los ingenieros, y trata de, cuando la temperatura en el vestíbulo marca una determinada gradiente, pues lanzan todos esos aspersores, que además es un elemento que nos parece que desde el punto de vista estético es interesante y tiene que ver también con la cosa efímera de esa ola que rompe en la ciudad, etcétera. Bueno, la entrada, una de las entradas, voy muy rápido, aquí una brecha en el vestíbulo, una brecha importante porque esta zona era una zona de las canteras, por la cual, o a partir de la cual se construyó la ciudad de La Habana, estaban allí en San Lázaro. Y entonces hemos querido crear una brecha, hacer como una instalación de arte entre Prado y Malecón, en las dos entradas de Prado y Malecón, y a crear aquí como una especie de memoria de lo que existió, que ya tenemos el artista que lo va a hacer. Y entonces además el arte no va a ser colgar cuadros ni hacer una esculturita. Eso se puede hacer también y no diga que no sea válido, pero en este caso se impone otro tipo de instalación de arte. Y la idea es crear unos frames, una especie de marcos de 5 metros por 4 metros que van a estar en el vestíbulo y van a tratar de enmarcar los elementos importantes del paisaje. Que no hay cuadro, no hay elemento artístico, a nuestro modo de ver, en ese lugar más importante que el paisaje mismo de la ciudad. Aquí otro de los elementos la brecha, que va desde un sitio a otro con las canteras de San Lázaro y los elementos estos de cuadros, los cuadros estos que tratan de enfriar, ¿no?, de captar una imagen de la realidad. Bueno, aquí la piscina, esto es un elemento que se ha utilizado mucho en el mundo, que es el horizonte perdido. Lo quisimos utilizar de nuevo porque pensamos que aquí, en el malecón, tener la piscina a este nivel y tener el horizonte perdido, el rebozo con esta técnica del horizonte perdido y que se una con todo el mar del malecón es algo realmente que puede ser un recurso interesante. Bueno, este es el elemento ya de noche, la vista nocturna del edificio, siempre nos gusta hacer los edificios de noche. Esta es la entrada con esta ola nocturna y de momento, pues nada, se disparan los sprays y esta nube efímera caracteriza la entrada del hotel. Bueno, hasta aquí y muchas gracias. Al arquitecto Choi, definitivamente lo deja uno antojado. Las personas que hemos tenido la oportunidad de ir a La Habana, Cuba, les cuento que después de ver estas fotos como que le provoca uno coger el primer avión de copa e irse. Y ustedes que son arquitectos, en la oportunidad que tengan, no lo duden, el patrimonio arquitectónico es riquísimo, hay unos lugares bellísimos. Caminar el malecón de La Habana, Cuba es de las cosas más románticas que hay, sea en pareja o sea solo. Antes de salir a almorzar, es importante, me han pedido el favor, unas personas todavía se han acercado a MUMA, mañana va a ser la gran fiesta que ofrece MUMA, y me han pedido el favor de que les diga a las siguientes personas que arrimen a recoger su tarjeta para el evento de mañana, que son el arquitecto Harold Freddy López Banguero, de la Universidad Javeriana, el arquitecto Han Marcel Castañeda, la abogada Viviana Fernanda Múnera Rodríguez, el arquitecto Eric Laugier, el arquitecto Julio César Escayón, el arquitecto Álvaro Montero Araujo, el arquitecto Carlos Alberto Palacio Hoyos, el arquitecto Daniel Garcés, la arquitecta María del Pilar Guerrero, la psicóloga Giovanna Angélica Herrera Dorado, el arquitecto Líder Rivera Lozada, la arquitecta Lucero Ferreira Ruiz, el ingeniero John Jairo Rodríguez.
A las 2 en punto de la tarde, iniciamos con el homenaje que le ofrece la Sociedad Colombiana de Arquitectura al Grupo Corona. No olviden que pueden acceder a descuentos en la plazuela de comidas presentando la escarapela. Al arquitecto Choi le recordamos